vamos a dar inicio a esta ponencia, esta pequeña charla de mínima de unos 30-40 minutos. Por favor, vayan anotando todas sus preguntas para que al final pues puedan ustedes tener, tengamos un espacio para que puedan compartir también sus dudas y también sus experiencias. Yo siempre digo que pues cada estado a veces tiene situaciones diferentes y las formas de trabajo de todos los abogados pues son diferentes, ¿no? Entonces es relevante que compartan esta situación de cómo viven ustedes este sistema de justicia penal desde una perspectiva pues diferente, ¿no? Y bueno, vamos entonces a dar formalmente inicio a este tema, que es la importancia de la teoría del caso en la audiencia inicial. ¿Y por qué lo dije en la audiencia inicial? Porque ahorita vamos a ir desarrollando de qué manera se va modificando, si ustedes quieren, esta teoría del caso, porque tiene ciertas características y entre ellas pues es la flexibilidad, ¿no? Esto es fundamental porque imaginen ustedes que tienen un asunto en el cual intervienen y posteriormente pues ya no lo requieren a ustedes, o viceversa, ustedes lo requieren ya más adelante, y por supuesto que la teoría del caso que tenía el abogado anterior pues ya no les va a funcionar, ¿no? De cierta manera, a lo mejor yo traigo otra ideología, otra experiencia, y posiblemente esa teoría del caso que ya se vino desarrollando con tiempo atrás, pues a mí ya no me funciona. Entonces tengo que hacer una adecuación a la teoría del caso. Ahorita lo vamos a adecuar en la audiencia inicial, o más bien en esta fase inicial, en sus dos vertientes, que lo es no judicializada y judicializada, cómo se estructura y cuáles son sus fases y sus características. En la etapa intermedia, si continuamos, pues tenemos una estructura ya de base de esta teoría del caso, y en juicio, por supuesto que va a robustecer esta teoría del caso. Sin embargo, acuérdense que ha habido abogados en los cuales intervienen, y ustedes díganme, se intervienen ustedes como abogados ya en juicio, de hecho ya estaban avanzados, ¿no? Ya van en juicio, ya desahogaron 3-4 órganos de prueba, y ¿qué resulta? Pues resulta que los revocan al abogado anterior, los contratan a ustedes, y cómo estructuran una teoría del caso a mitad de juicio, ¿no? Ministerio Público ya desahogó la mitad de los órganos de prueba, y entonces yo cómo le hago ahora para poder tomar la rienda, ¿no? Entonces aquí viene la estructura de la teoría del caso, ¿qué es lo que yo pretendo? Y muchos abogados, créanme que no lo hacen, no tienen la idea de qué es lo que pretendo hacer, y les voy a decir por qué. Fíjense bien, en la audiencia inicial vamos a suponer, en este caso que toman ustedes el asunto en la audiencia inicial, pues va a formular imputación y dicen, es la oportunidad de que declare el justiciable. ¿El señor defensor va a declarar el justiciable? No, que se reserve, que se reserve. Bueno, eso es relevante, es muy relevante que digan que se reserve o que no se reserve, ¿sí? Ejemplo, si yo acabo de tomar el asunto en este momento, hay veces que no estamos impuestos de la carpeta. Entonces yo tengo aquí la carpeta, pero no estoy impuesto yo de ella. ¿Por qué? Porque voy a solicitar la duplicidad del término, y por supuesto al solicitar la duplicidad pues voy a tener un espacio para estudiar. Pero ¿qué creen? Que ya se les fue la oportunidad pues para declarar, y ese es un problema, porque esa oportunidad de demostrarle al juez el esclarecimiento o la verdad se va a tener en ese momento que perder, ¿no? Porque ya se nos fue la oportunidad de demostrarle a su señoría la verdad histórica. ¿Con qué? Con una declaración que está emitiendo mi representado. Entonces, saludos, Ciudad de México, Chiapas, California, Oaxaca. Fíjense bien, dos hipótesis. Es un sujeto detenido, vamos a suponerlo que es por una de las hipótesis del 146, ya sea cualquiera de las hipótesis de la flagrancia, 16 constitucional, no hay ningún problema, lo detienen. Llega el abogado. ¿Qué es lo que pretende hacer en ese momento? ¿Qué es lo que hacemos? Muchos abogados lo hacen, déjame pasar a hablar con el Ministerio Público, déjame ver, déjame esto. Bueno, ¿qué tenemos que hacer primero? Acuérdense que la facultad que tiene el Ministerio Público para poder integrar la carpeta, pues es de las 48 horas, o bien la duplicidad cuando sea necesario en delincuencia organizada. Entonces esas 48 horas son del Ministerio Público. Entonces el Ministerio Público, en esa calidad de sigilo que tiene la carpeta, porque obviamente la está integrando, pues a lo mejor no te va a poder permitir esa carpeta en ese momento. ¿Por qué? Porque la está integrando, está en integración la carpeta. Entonces a lo mejor dicen, no, pues
espérame tantito, ¿no? Por lo menos espérame unas 24 horas o unas 36 horas para que yo tenga elementos, ¿no? No puedo yo en este momento darte la carpeta de investigación. Espérame a que declare tu representado y en ese momento, por supuesto, tú tomas protesta y te proporciono la carpeta de investigación, pues, para que tú la leas, ¿no? Entonces, sí, dice José, en el control de detención ya hay teoría del caso. Yo creo que la teoría del caso se plasma desde el momento en que tienes conocimiento de un hecho. Ahorita voy a decir por qué. Nos dice Mario, difiere un poco, dice que el imputado puede declarar en cualquier momento del procedimiento, es uno de sus derechos. Claro que sí puede hacerlo. Sin embargo, hay una oportunidad que se le da, hablamos de la etapa o de la parte de la vinculación a proceso, y en ese momento, por eso digo, la estructura de la teoría del caso, se le pregunta, ¿es su deseo que de declarar? Si él refiere que no, pues se advierte que entonces se sigue la siguiente parte, ¿no? Que es rendir los elementos vinculatorios, como lo establece, por supuesto, el 313 en adelante del Código Nacional y 316. Y acuérdense que para dictar una resolución de vinculación a proceso, pues se tiene que ceñir respecto del 316 del Código Nacional, y uno de ellos es que se le haya dado la oportunidad de declarar, es decir, antes de la vinculación a proceso se le dio oportunidad de declarar, y si no declaró en ese momento, puede hacerlo, pero en otra etapa, es decir, ahí ya no va a haber tiempo para que lo pueda hacer. Entonces, uno de los requisitos para que el juez de control emita una situación respecto de la vinculación, pues es que ya haya declarado o que haya guardado silencio, que haya ejercido su derecho a guardar silencio. Pero ahorita vamos para allá, ¿sale? Vamos entonces, Ministerio Público tiene esa calidad o esa atribución de esas 48 horas que le asigna la Constitución Política, y que debe de tener a lo mejor, como es un delito flagrante, pues está en esa investigación. Entonces, en ese momento, pues el abogado, ¿qué es lo que hace? Pues estar nada más en espera, ¿no? En espera de que diga, bueno, ya pásele para ver si va a declarar o no el justiciable aquí en sede ministerial. Por eso yo lo separo en dos fases, dos etapas, esta etapa de investigación. Muchas veces nos confundimos y dice, bueno, hablamos de una investigación normal y una investigación en su fase complementaria, ¿no? Hemos escuchado investigación e investigación complementaria. Sí, es cierto, pero también lo separo yo de esta manera, ¿no? Investigación, primero, no judicializada o desformalizada, e investigación judicializada o formalizada. ¿Qué quiere decir esto? Esta investigación desformalizada es la que se encuentra desde el control de la detención con el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene esas 48 horas. Esas 48 horas significan precisamente que el Ministerio Público está recabando elementos para llevarlo a un juez. Como no está con un juez, le llamamos no judicializada, sede ministerial. Entonces vamos a enfocarnos en la sede ministerial. Sede ministerial, abogado, no vas a poder tener acceso a la carpeta de investigación, ¿sí? En ese momento, porque se está integrando. Aguántate tantito, ¿sí? Te van a hacer llegar la carpeta en su momento, ¿no? Justiciable, va a llegar el momento, es su momento de emitir su declaración, lo va a declarar, sí, permítame, ahora sí pásele, señor defensor, por favor, tome primero la protesta, permítame sus documentos, toma protesta, y recuerden ustedes también la hipótesis del 140, ¿no? Ahí empieza nuestra teoría del caso. ¿Por qué empieza la teoría del caso? Porque acuérdense también que cuando tenemos conocimiento, o abogados que tienen conocimiento ya de un hecho delictuoso, ya saben más o menos qué delito es, ¿sí? Por ejemplo, decir nada más que detuvieron a un familiar, detuvieron a un amigo, se dice que fue por un abuso sexual. ¿A quién? No, pues que a una persona, a lo mejor el transporte público, o a lo mejor no. Bueno, entonces ya tenemos idea de qué delito es más o menos. Empieza nuestra construcción de la teoría del caso, y para ello vamos a dar una pequeña información de lo que es la teoría del caso. La teoría del caso es la guía, el objetivo, de cierta manera, que tiene no nada más el defensor, también el asesor jurídico, también el Ministerio Público. Tienen ese objetivo, ¿sí? Esa línea, por ejemplo, el Ministerio Público siempre va a tener la línea de buscar, por supuesto, en ese estadio procesal, pues que se judicialice la carpeta y que se vaya con un juez de control, ¿no? En algún momento determinado, pues que se vaya a una sentencia condenatoria. Ese es el objetivo de la defensa, quedamos claro, lo quiero sacar.
¿no? Quiero que no esté ahí. De primer momento, un primer momento. Y empieza a crear la teoría del caso. O sea, la teoría del caso sí es un objetivo, empieza a crear, es nuestra, dicen algunos autores, es la brújula, ¿no? Nos va a orientar por dónde ir. ¿Qué voy a solicitar? Ok, es un delito que está considerado, más bien es un delito de los que no están considerados en el artículo 19 constitucional en su párrafo segundo, es decir, no es un delito que amerite prisión preventiva oficiosa, y también sé que es un delito que no va a pedir el Ministerio Público una prisión preventiva justificada porque no acredita la necesidad de cautela. Pues el artículo 140 me establece que en ese momento yo puedo solicitarle la libertad en la agencia del Ministerio Público. Ha habido muchos delitos que pudieran ser, por ejemplo, en este caso a lo mejor un abuso sexual, ¿no? Que no es agravado. Un abuso sexual no es contra menores, entonces por lo tanto, pues no tendría sentido llevarlo o judicializarlo, ¿no? En ese sentido pues, sería un desgaste procesal. En ese caso, la teoría del caso que tendría yo en ese estadio procesal, pues es solicitarle la libertad, sí, en términos de lo que establece el 140, tomando las medidas que precisamente ese artículo establece, ¿no? Entonces, si hubiese a lo mejor algún robo simple, de cierta manera, en ese momento a lo mejor facultad que tiene el Ministerio Público también, de poder llegar a un acuerdo entre las partes, sí, entonces pudiéramos obtener precisamente esa libertad. Pero ¿cuál es? ¿Cuál es nuestra teoría del caso? Llegamos ya con una teoría, es decir, tengo conocimiento que es un delito que no amerita la prisión preventiva oficiosa, entonces mi teoría del caso en ese momento va a ser tomar protesta y solicitarle a la gente del Ministerio Público que se reúnen los requisitos que establece el 140 y por lo tanto solicito la inmediata libertad del justiciable en virtud de que es un delito que no amerita prisión preventiva primeramente, oficiosa. Por supuesto, no hay necesidad de cautela, toda vez que en este momento le muestro que mi representado cuenta con un trabajo fijo, vive en un domicilio, tiene tantos hijos, toda su vida ha vivido ahí, ha trabajado más de 15 años, hay constancias, cartas de buena conducta, todo esto. ¿En qué momento se va a sustraer de la acción de la justicia? No se puede, se reúnen los requisitos y las hipótesis que establece el 140 y por lo tanto solicito la inmediata libertad de mi representado. ¿Sí o no? Pero yo ya voy con una teoría del caso. Ministerio Público tiene que acordar. Cuidado si judicializa, porque lo vamos a decir al juez de control, ¿verdad? Y el juez de control va a decir, Ministerio Público, ¿pero por qué haces este desgaste? ¿No? Si hay mecanismos que la misma ley establece para que puedas tú, sí, solucionarlo en sede ministerial, no judicializado, ¿sí? ¿Por qué lo haces aquí? Ahora, estando ahí, todavía me vas a solicitar la prisión preventiva justificada, pues es evidente que si te están acreditando la necesidad de cautela, que no hay necesidad de cautela, pues entonces, ¿por qué? Si desde sede ministerial te lo están acreditando. Entonces, fíjense bien cómo se estructura. Ahora, tengo esta teoría, que es lo que yo quiero, ¿sí? De cierta manera, pero no es sencillo. Todo esto que les acabo de decir son parte del contenido de la teoría del caso. La teoría del caso tiene características, ¿sale? ¿Cuáles son esas características? Uno, debe ser sencilla, algo sencillo, ¿qué es lo que quiero yo en ese momento? ¿Sí? Pues yo lo que quiero es que este sujeto, sí, por supuesto, salga. Bueno, está bien, lógica, que lo que yo pretendo hacer tenga lógica, es decir, que si es un delito que no amerita prisión preventiva y todo lo que se acaba de decir, pues es lógico, porque me tiene que darme la libertad. Tiene que ser creíble. Le estoy diciendo que aquí están los documentos que acredita que el sujeto, mi representado, no se va a sustraer a la acción de la justicia. Tiene que tener suficiencia jurídica, otra característica. Esa característica establece precisamente que, pues el artículo 140 lo establece, el 20 constitucional en su apartado B, incluso si ustedes quieren irse al Pacto de San José de Costa Rica y a lo que ustedes quieran, establece estos mecanismos para que el agente del Ministerio Público lo pueda hacer. Y flexible, por supuesto, ¿por qué? Porque si el Ministerio Público dice, no, yo te acuerdo negativo, pues mi teoría va a cambiar. ¿Por qué? Va a ser flexible un poquito, porque ya no se va en sede ministerial, pero que creen que sí me lo voy a llevar con el juez de control. Entonces, estas son las características que debe de tener una teoría del caso. Ahorita acabamos de narrar una situación, una hipótesis, pues meramente muy cerrada. Vámonos más adelante. Vamos a suponer que si es un delito, pues relativamente que el Ministerio Público va a judicializar, es decir, que se va a ir al juez de control, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas preguntas, no me voy a adelantar,
Espérenme tantito, hago una pausa. A ver. Nos dice... híjole. A ver. Creo desde José, ¿no? Si se me va alguna, ahorita me la vuelven a poner. Dice, ¿por qué el juez de control le da tanto la credibilidad al informe policial homologado? Mira, depende. Si es una audiencia, que fue en flagrancia, debe de existir un registro nacional de detenciones dentro de ese informe policial homologado. A veces no es que le dé tanta importancia exactamente al informe policial homologado, sino a la intervención del primer respondiente, ¿no? Porque pues, es el que tiene el primer contacto en la escena, ¿no? En el lugar, posiblemente, o tiene conocimiento de los hechos como un primer interveniente. Por ejemplo, si fuera un delito de homicidio, pues obviamente el primer respondiente es el que tiene primer contacto a lo mejor con el cuerpo, ¿no? De cierta manera, y es el que informa de primera vez. No creo que le dé tanta relevancia a ese informe policial homologado, sino la generalidad que conlleva toda la estructura y también el protocolo de primer respondiente que debe de estar activo, ¿no? Ese protocolo de primer respondiente que es que al tener conocimiento de un hecho delictuoso, en ese momento se active el protocolo, se acordone, se asegure el lugar de los hechos y que esté bien preservado para cuando lleguen los peritos estén debidamente preservado el lugar, que no haya intervenido nadie y que por supuesto dentro de ese informe policial homologado, si quieren una próxima intervención hablamos de ese IPH, que cuando hay detenido, cuando no hay detenido y precisamente todos los requisitos que llena este informe policial homologado. No creo que sea nada más ese informe, sino en sí ese protocolo que conlleva esta investigación, ¿no? Y cuando llega con el juez, pues por supuesto le da importancia porque pues, es la primera persona que interviene y que esto haya sido con respeto, por supuesto, y ponderando los derechos fundamentales, ¿no? Y que si fue a lo mejor una mujer, pues con esa perspectiva de género que de manera internacional ya se ha plasmado. Por eso es como muy visual, en este caso, o le da mucho ahínco, ¿no? A esa parte. Dice Beto, de acuerdo a su postura, dice, aún en la carpeta de individualización de sanciones, su derecho a declarar no puede ser coartada. Hay manifestaciones que causan impacto, aunque no sea la etapa. Sí, de hecho el justiciable puede declarar en el momento que quiera. Eso es uno de sus derechos que establece el Pacto Federal. Nada más hay que aclarar una cosa, ¿no? Si estamos hablando de teoría del caso, si estamos hablando de credibilidad de cierta manera o generarle credibilidad al juzgador porque esta persona no cometió el delito, ¿qué le causará mayor credibilidad? Que en el momento que haga su declaración la emita o posteriormente después que pudiera ser aleccionado, ¿no? De cierta manera. Entonces, en unos alegatos de clausura, pues es evidente que el fiscal va a emitir eso. Señoría tuvo oportunidad de emitir su declaración respecto de la verdad histórica de los hechos. Sin embargo, el justiciable tiene su derecho a reservarse. Sin embargo, si esa hubiese sido la verdad histórica, la hubiera dicho desde el principio, no esperarse hasta que pasara más tiempo, ¿no? Es su derecho. Sin embargo, en unos alegatos de clausura pudiera ser que les debatan, ¿no? Yasmín dice que se queda en pausa el video. Avísenme, por favor, porque dicen que no es mi internet. Bien, dice Horacio, ¿por qué esperar a que declare el imputado antes? Necesito acceso a la carpeta para saber si es conveniente declarar o no. Vamos construyendo la teoría del caso. Lo que les decía, primero tú tomas protesta, por supuesto te impones de la carpeta y dices si va a declarar o no va a declarar. Eso sí, por supuesto, no puede declarar si no tienes conocimiento de la carpeta, ¿no? Buenas noches a todos. A ver, ¿qué más? Dice Kevin, para no cortar su derecho, ya lo podría hacer en la etapa intermedia, su única oportunidad sería en la etapa inicial, la vinculación a proceso. Mira, cuando es en la vinculación a proceso, evidentemente esa declaración pudiera ser muy fundamental, pudiera ser fundamental para obtener una no vinculación a proceso. Por eso el no esperarse, ¿no? Como más tiempo, pues si su declaración va a determinar que no lo vinculen a proceso, pues entonces no hay que esperar. No me voy a adelantar, espéreme tantito. Dice, ok,
Angeli, buenas tardes. Dice Beto, entonces si hay un arreglo con la fiscalía y no se judicializa ante un juez de control, no hay teoría del caso, es una exposición fundada y motivada donde la misma Constitución otorga un derecho y consecuentemente lo va a hacer valer. Ok, sí. ¿Tu teoría del caso cuál va a ser? ¿Va a ser llegar a un acuerdo con el Ministerio Público? ¿Cuál va a ser esa teoría, no? O sea, así se empieza la teoría del caso y bueno, ya posteriormente se va complicando las cosas, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Ok, Juan Carlos, gracias. Refiere, excelente ponencia, coincido con ustedes del sede ministerial, ya que la teoría del caso como defensor debería tener su teoría del caso, partiendo efectivamente de la solicitud de la libertad, que no tengan prisión preventiva oficiosa. Ok, ¿en qué delitos, dice Kiobo Leomar, en qué delitos podría proceder lo establecido en el artículo 140? Chécate el artículo 19 constitucional en su párrafo segundo. Todos los delitos que no estén en ese numeral, puede solicitar la libertad, ¿va? Ah, claro, puede ser que el fiscal te solicite la prisión preventiva justificada, ¿eh? Pero entonces empieza la teoría del caso, la primera fase que es la fase constructiva. Ahorita vamos para allá, porque si el fiscal te dice, no, yo voy a pedir la justificada, porque el 140 te dice que el fiscal no pida, pero dice, no, yo voy a pedir la justificada. Ah, pues luego tu teoría del caso y empiezas a construirla. ¿Cuál sería? Pues juntar suficientes elementos para acreditar que no hay necesidad de cautela, ¿no? Dice Beto, el IPH debe atender bien las características que se exponen porque es un informe detallado, aunado en ellos se encuentran muchos errores por parte del primer respondiente. ¿Qué cree que sí hay bastantes errores en esos IPHs? Revísenlos bien. Sin embargo, ¿qué pudiera trascender por cuestiones de fondo? Eso, nada más chequenlo. Erika, buenas noches, gracias. ¿Se escucha bien? Sí, dice que puede ser fundamental para el control de la detención. Mario dice, por supuesto que sí. Ok, Tapia Ángel nos dice, ¿podría poner un ejemplo de la teoría del caso con los artículos ya mencionados? Ángel, ya la pusimos, sí, solicito la libertad. Señor fiscal, cuando me den a mí que yo tome protesta, voy a decir, señor fiscal, solicito en términos de lo que establece el numeral 140 del Código Nacional, toda vez que no es un delito de los que amerita prisión preventiva oficiosa y toda vez que no existe la necesidad de cautela, solicitaría a usted que decrete la inmediata libertad de mi representado, atendiendo primeramente el artículo 20 constitucional en su apartado B, relacionado también con el ya diverso ya mencionado, 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero acreditar uno, que no es un delito, decirle fiscal, no es un delito de estos, que son prisión preventiva oficiosa, usted no va a pedir la justificada y por supuesto que se le tomen las medidas necesarias, incluso que usted le pueda imponer. Si quiere usted que venga cada 8 días con usted, que venga cada 8 días con usted para que no haya necesidad de cautela, ¿va? Dice respecto... Dice Beto, de nuevo, respecto a la manifestación de la etapa de individualización de sanciones, el efecto es impacto, no tanto el aleccionamiento. La etapa, porque muchas veces llevan una defensa que expone una buena teoría del caso y ahí en esa etapa de individualización no tiene valor ya que tiene etapa anterior. Si fuera la etapa de individualización de sanciones, Beto ya dictó una sentencia de condena. Por lo tanto, entonces, en la etapa de individualización o en esa audiencia de individualización de sanciones, realmente no funcionaría nada de lo que diga, ¿no? A menos que pues, pudiera ser que por ahí en el 410, para que pudiera tener una pena mínima. Sin embargo, la verdad ya siendo un fallo condenatorio, pues ya difícilmente podríamos hacer que por lo menos en ese estadio, que pudiera tener su libertad, ¿no? Es trabajo del Ministerio Público acreditar la culpabilidad del presunto, no tiene que afectar, guardar silencio, son derechos constitucionales. Aclaro, efectivamente, por eso les digo, ¿cuál va a ser su teoría del caso? Que nunca diga nada en todo el juicio, llevar una defensa pasiva y con el contrainterrogatorio acabar a la fiscalía. No sé cuál va a ser su teoría, ¿no? Porque la fiscalía tiene a cargo peritos y por supuesto todos los testigos, defensores, ¿qué vas a tener? Solamente calladito y contrainterrogando. Aclaro, esa es su teoría del caso, ¿sale? Ustedes váyanlo pensando. Dice
Sergio, bueno, ya tienen muchas preguntas. Ahorita las sigo leyendo para no atrasarlo mucho en las preguntas. Bien, entonces vamos a suponer en esta parte que sí va a judicializar, ¿no? Es decir, sí va a pasar con el juez de control este asunto. Entonces, ya estando con el juez de control, yo ya me impuse, por supuesto, de la carpeta, porque Ministerio Público, cuando se le terminan las 48 horas, pues él tiene que solicitar mediante alguna plataforma o de manera presencial, ¿sí?, la audiencia inicial, ¿sí?, audiencia del control de la detención, y bueno, ya va a decirle la hora en la cual deben acudir las partes, inmediatamente avisarle al defensor, el fiscal, para que se presente, por supuesto, al juzgado y empiece. Entonces, el defensor ya debió de haber leído toda la carpeta. Entonces, debe de crear su teoría del caso. ¿Qué teoría del caso debe tener? Recuerden, características de la teoría del caso: sencilla, lógica, creíble, con sustento jurídico y que también sea flexible. Pero también debe de haber unas fases para la construcción de esta teoría del caso. Y vamos a empezar con la primera fase, que es la fase constructiva. Vamos a ir construyendo nuestra teoría del caso. ¿Qué pretendo hacer? A ver, es un delito que no amerita a lo mejor prisión preventiva oficiosa, pero no tengo cómo acreditarle la necesidad de cautela, ¿no? Es decir, no tiene un domicilio fijo y posiblemente me puedan dar la justificada. Entonces empiezo yo con la fase recolectiva. A ver, consígueme tus constancias, consígueme documentos que acrediten que vives ahí, consigue todo esto, ¿no? A la familia, todo, porque por ahí me va a llegar el fiscal, yo ya sé que por ahí me va a llegar, entonces recolecto todo eso, por una parte. Por otra parte, voy también por la no vinculación a proceso. Entonces, si yo a lo mejor en el estudio puedo acreditar cuál es mi teoría del caso, bueno, si puedo yo a lo mejor en algún momento, me regreso un poquito al control de la detención, y mi teoría del caso es que la detención fue ilegal, pues de nuevo, a ver, ¿cómo voy a construir mi teoría del caso? ¿Cuál va a ser mi fase recolectiva? ¿Qué datos tengo? Pues un dato muy importante, ¿no? El Registro Nacional de Detenciones, ¿no? Del tiempo en la que supuestamente sucedieron los hechos hasta que lo puso a disposición pasaron 10, 15 horas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó con todo ese tiempo? A lo mejor si hay una violación a los derechos humanos, y por supuesto que es una situación para que me lo deje en libertad y que no califique de legal esa detención. Y por supuesto, Registro Nacional de Detenciones ya lo debo de pedir. Acuérdense que eso es público. Ese Registro Nacional de Detenciones es público, ustedes lo pueden tener acceso. Ministerio Público les dice cómo en ese momento, y ustedes pueden tener acceso para ver en qué momento fue puesto a disposición, en qué momento fue reportado y en qué momento todo eso, ¿sí? Entonces empiezo a recolectar entrevistas, a lo mejor peritajes, todo lo que yo necesite para esa audiencia, ¿no? Y posteriormente, ya que tengo todo ya sobre la mesa, empiezo a depurar lo que me va a servir, lo que a lo mejor no me va a servir, porque podemos tener muchas cosas, y en algunas de ellas a lo mejor esto no me va a servir, esto sí me va a servir, no sé qué, ¿no? Lo que ustedes quieran. Y viene la otra parte importante, la otra fase, que es la expositiva. Ahora sí te voy a exponer a ti, juez de control, mi teoría del caso, ¿sale? Entonces, vamos a hacerlo un poquito práctico, si les parece, ¿no? Entonces, ya en la audiencia de control, me doy cuenta que, no hay informe policial homologado, no lo veo en el IPH. Bueno, me empiezo a recolectar. A recolectar, ¿dónde está este IPH? A ver, Ministerio Público, páseme el folio, por favor. Empiezo a investigar, a ver a qué hora lo detuvieron, a qué hora fue el IPH, el registro, todo. Pues ¿qué creen? Que pasaron tantas horas, por ahí vámonos, ¿no? Empiezo a recolectar fundamentos constitucionales, fundamentos internacionales, para que, por supuesto, Registro Nacional de Detenciones se crea para esta situación de la desaparición forzada de personas. Entonces debe de estar, pues, ese IPH, si no tiene que decretar la libertad. Vamos a suponer que ya calificaron la detención. Vámonos con la formulación de la imputación. Ok, la formulación de la imputación, pues no hay nada que hacer, nos va a decir de qué se acusa, la calificación jurídica, y ahí nos vamos a ir nosotros viendo si coincide con lo que tenemos en la carpeta. No hay problema, hay alguna precisión, la podemos establecer, pero no debatimos nada, ¿sale? Y viene, ahora sí, yo tengo mi teoría del caso.
tengo mi teoría del caso y entre ellas es que declare el justiciable. ¿Por qué? Porque yo quiero que él de su boca salga y le diga al juez lo que realmente pasó. Esto que realmente pasó, que se lo diga al juez. Y viene lo otro. Entrevistas y peritajes. Si me está diciendo mi representado que ese día él no estuvo ahí, que él estuvo a lo mejor en otro lado, estuvo en su escuela, estuvo en su trabajo, pues entonces empiezo a recolectar comprobantes del trabajo, comprobantes de la escuela, comprobantes de todo, cámaras de vigilancia, todo para poder situar de manera muy muy concreta al representado en otro lado donde él está diciendo que él no estuvo ahí, o él está diciendo que las cosas no sucedieron así. ¿Con qué lo voy a corroborar? Siempre debe de haber algo más con qué corroborarlo. Y muchas veces dicen que declara el justiciable. Ah, bueno, sí, ya, yo no fui, estuve en tal lado, lo que ustedes quieran, pasó esto, lo otro. Y ya. Y cuando llega el momento de debatir la vinculación, pedimos la duplicidad. ¿Y qué pruebas ofreciste? No, pues ninguna. Y entonces, ¿con qué se va a corroborar lo que el justiciable está diciendo? Si no, en determinado momento mejor hubiera ejercido su derecho a guardar silencio. Porque ¿con qué lo está robusteciendo, no? Fiscalía, pues tiene varios datos de prueba, ¿no? Entre ellos incluso hasta un testigo presencial que pudiera, si es una situación por flagrancia, pues hay alguien, ¿no?, que lo vio y que lo reconoce. Yo tengo que decirle al juez, nadie me vio, yo no estuve ahí, y se lo voy a demostrar con esto. Incluso pudiera ser que no vincule a proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay suficientes elementos para que pueda vincular. ¿Cuántos delitos no han sido construidos, no han sido armados precisamente, y que a lo mejor ya está de etapa de juicio, el justiciable dice, discúlpeme, sí, de verdad no fue usted, adiós, muchas gracias por su participación? Entonces no olvidemos estas fases de la teoría del caso: constructiva, recolectiva, depurativa y expositiva. Finalmente, ¿qué es lo que me va a servir? Ahora, si mi teoría del caso va a ser tener una defensa pasiva, yo no estoy ni dándoles la razón ni en contra tampoco, es su teoría. O sea, ¿por qué? Porque cada caso tiene sus peculiaridades, cada caso es único, y a lo mejor el que guarde silencio le beneficia más. Yo no lo sé, a lo mejor con puro contrainterrogatorio es suficiente, ¿no? Pero ¿cómo van a estructurar? Por eso el tema, la importancia de la teoría del caso, de estructurar una teoría del caso. Mi teoría del caso va a ser que guarde silencio, porque cuando el Ministerio Público emita sus argumentos vinculatorios, yo voy a emitir los míos, y va a ser suficiente para que el juez dicte una no vinculación a proceso. Ok, se respeta. A lo mejor por mi parte no. A ver, voy a hablar con el justiciable, ¿cómo sucedieron las cosas? No, yo no fui, mire, y de verdad no fui, no, yo no fui, yo no lo hice, ¿ok? Entonces, ¿tienes cómo corroborarlo? Sí, háblele a mi mamá, a mi papá, incluso mi papá en ese momento me mandó un WhatsApp y me dijo, hijo, tráeme esto del súper, y que entonces se empieza, ¿no? Capturas de pantalla del papá, cámaras a lo mejor del súper. Recuerden, artículo 91 también, el Código Nacional establece las formas de citación y también auxilio judicial. Entonces, solicitarle al juez, señoría, solicito la duplicidad para efecto de proporcionar datos de prueba a la siguiente audiencia. ¿Qué datos de prueba va a proporcionar? Bueno, pueden ustedes referir y guardar silencio, señoría, por reserva de esta defensa. Solicitaría que se mantengan en resguardo hasta la próxima audiencia. Es un derecho también que tiene. Pero también pudiera decir, sí, señoría, son tales, y para tales efectos, señoría, en términos de lo que establece el artículo 20 constitucional, apartado B, así como el 91 del Código Nacional, le solicitaría que gire atento oficio a Walmart, al apoderado de las cámaras o al apoderado legal de Walmart, para efecto de que designe elementos a su cargo para que emitan las videograbaciones del centro de la cámara tal, ¿sale? Y que sea que por su conducto, toda vez que me encuentro imposibilitado, que por su conducto y por conducto de la Policía de Investigación, gire la presentación del órgano de prueba para la siguiente audiencia, ¿sale? Y por supuesto que el juez tiene que dar ese auxilio judicial, ¿no? Por conducto de la Policía de Investigación, posiblemente trae a la persona con los videos, por supuesto, para que puedan ser reproducidos, ¿no? Entonces,
vean el sustento también, que quede a mi cargo el papá del justiciable de nombre tal, tal, tal. Por lo mismo, señoría, solicitaría que se tengan por admitidas, lo cual, bueno, primero, que tal sujeto que va a ser va a ser presentado por conducto de esta defensa, mismo que será interrogado en términos de lo que establece el artículo 370, 373, también así, señoría, que se tenga por admitidas unas placas fotográficas o a lo mejor unas capturas de pantalla. Les va a decir, a ver, momento, espérenme, córrele traslado al Ministerio Público para que tenga también un debate respecto de la admisión de estas capturas. No es necesario que las digan en ese momento. Durante esa duplicidad del término pueden hacerle llegar todo al Ministerio Público. Y ahí está, chéquenle para el debate, ¿sí? En la audiencia que ya viene para la vinculación, ¿no? Entonces, que se tenga una cosa es que te las admitan y otra cosa es que te las dejen incorporar, ojo, Entonces también conforme a su teoría del caso, cómo van a incorporar esas capturas de pantalla, esos videos. Entonces ya en una próxima sesión vemos la incorporación de datos de prueba. Me parece que ya dimos por ahí una ponencia, igual también ahí en el YouTube subí algún video parecido, pero en un futuro lo podemos enfocar exclusivamente a eso, porque una cosa es que te admitan y otra cosa es que puedas tú incorporarlos, por qué medios se incorporan y cómo se incorporan, ¿no? Entonces eso también depende mucho. Entonces, ¿qué teoría del caso van a tener ustedes? Conclusión, de cierta manera. Teoría del caso va a ser la línea por donde yo voy a ir en el camino. Esta teoría del caso pues debe de ser sencilla, lógica, creíble, con suficiencia jurídica y flexible. Esta teoría del caso debe de tener ciertas fases: constructiva, recolectiva, depurativa y expositiva, ¿sí? En todos estos no lo dejen pasar, porque en cada camino que vayan, cada paso, acuérdense que deben de ser, ok, a ver, ¿qué voy a hacer? A ver, voy a construir mi teoría, ¿qué vamos a hacer? Platicaban sus colegas, esto, ok, entonces, ¿qué te parece si recabamos la entrevista del tío, del vecino, de esto? ¿Qué te parece un dictamen en criminalística para establecer a lo mejor en lugar del hecho un dictamen en psicología, ¿no? Para que a la víctima le hagan ese estudio, ese análisis, empiezo a recolectar, ¿no? Y luego ya de repente depuramos, ok, yo creo que este no es necesario, este sí, y ahora sí viene la parte en la cual voy a exponer esta teoría del caso. Posteriormente, bueno, vamos a suponer que hay una vinculación a proceso, pues viene la parte del cierre de investigación complementaria, y este cierre, pues el fiscal va a decir, solicito a lo mejor 2 meses o 5 meses o lo que sea, pero no nada más es decirlo, tiene que justificar por qué. Señoría, solicito 3 meses para el cierre de investigación. Bueno, aclaramos que cuando es un delito relevante, pues son más de 2 hasta 6 meses para el cierre de investigación, pero no nada más es pedir, tiene que justificar por qué. Y por supuesto ustedes oponerse como defensores porque está privado de la libertad del justiciable, y eso pues por supuesto que tiene una afectación, ¿no? Entonces, bueno, cuídense mucho.